Estimados amigos, estimadas amigas, saludos a todos y desde luego como primera medida nuestras excusas a quienes han conectado con nosotros por un pequeño retraso que hemos tenido, pero es comprensible. Las conexiones traen consigo estas ligeras dificultades que nos impiden ser rigurosamente cumplidores con el tiempo que nos hemos marcado. Saludos pues a todos, bienvenidos en consecuencia a la presentación de la publicación Brújulas sobre África. Brújulas sobre África. Aquí están los libros al respecto. Un libro colectivo de la plataforma Africalle. Un libro que integra las firmas de 23 autores especializados en temas africanos y que ha sido publicado por la editorial Catarata con financiación del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. Se trata de un libro divulgativo, multidisciplinar, que nos invita a desaprender, repito, a desaprender algunas de las cosas que ya hemos interiorizado sobre el continente africano. Este libro lo hace desde la historia, desde la economía, las relaciones internacionales o la política. Me gustaría poner de manifiesto también en este inicio, en la presentación de este libro, explicarles que la pasada semana, y quiero aprovechar porque estamos en Casa África, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en una institución del Ministerio de Exteriores y del Gobierno de la Comunidad Autónoma, la pasada semana tuvimos una serie de acontecimientos y de encuentros internacionales que nos gustaría destacar. Uno, naturalmente, un encuentro con 22 embajadores españoles en diferentes países que nos llevó pues 3-4 horas de análisis, de explicación, de consideraciones en ida y vuelta, en una especie de feedback entre Casa África y cada una de nuestras embajadas, aspectos que hemos considerado como positivos. Pero es que también hemos celebrado el tercer encuentro de Think Tanks África-España, encuentro en el que han participado, y lo quiero distinguir, dos de las personas que firman este libro, coautoras de este libro. Una, Elsa González Aimé, y otro, Oriol Puig. Tenemos entre los firmantes también, además de los dos a los que he mencionado, tenemos 3 ganadores del premio Ensayo que Casa África convoca anualmente. Estos 3 son 3 personas muy vinculadas a nosotros: Jaume Portel, Carlos Bajo y Jara Cuadrado. Tenemos también a otros de los autores entre nosotros, como Óscar Mateo o Dagó Comeman. Les hemos publicado textos, hemos coincidido en diversos proyectos, en viajes por el continente africano con algunos más, como por ejemplo con Sebas Ruiz. Hay algunos que han pasado por la sede de Casa África, o nuestra agenda forma parte de diversas actividades como Fernando Díaz o Saiba Bayo. Finalmente, firma uno de los capítulos Óscar Gelis, que hizo sus prácticas aquí en Casa África hace años en el Departamento de Comunicación. Y cómo no, voy a referenciarlo, una persona entrañable de la plantilla de Casa África, que es Ángeles Jurado. Angie, conocido por todos nosotros como Angie, un símbolo de honestidad intelectual en el trabajo y de entrega a quien Casa África debe mucho. He mencionado todos estos nombres, entre otras cosas, para poner de manifiesto la actitud plural, la riqueza de la institución Casa África, consecuencia de las aportaciones de personas estudiosas académicamente, profesionales de la enseñanza o de la investigación, profesionales de la información, curiosos, intelectuales que trabajan materias de muy diferentes orígenes, tanto en la economía, en la historia, en la seguridad, en los aspectos medioambientales, etcétera.
repito, la riqueza de Casa África surge de la aportación de decenas y decenas y decenas de personas de toda España, de los distintos rincones de la geografía nacional, que con generosidad participan con nuestras actuaciones. Y todo esto para decir que es un proyecto que cuenta con profesionales a los que conocemos y con los que mantenemos una relación más o menos estrecha desde hace años, como lo he puesto de manifiesto al inicio de mi intervención. Personas que desde las universidades, los centros de investigación, los centros de divulgación, desde luego que desde asociaciones no gubernamentales, desde lugares de debate, pues se han decidido a aportarnos sus consideraciones respecto a lo que pasa en el continente vecino. Casa África, y es mi obligación como responsable, digamos, máximo de esta institución, aunque a mí me gusta hablar de labor colectiva, de una labor homogénea entre las 20 personas que aquí nos encontramos, tiene una línea de trabajo continua desde que se inauguró en el año 2006. Pero también me gustaría poner de manifiesto que Casa África no se queda fosilizada en el tiempo en sus actuaciones. Ajusta su trayectoria al contexto y, como se dice hoy en día, se va reinventando permanentemente y se adapta a las necesidades de la política exterior española conforme esas necesidades van evolucionando. Desde los inicios de Casa África hemos sido siempre conscientes de la importancia del debate académico, de la aportación intelectual procedente de la academia, del debate en general, de la reflexión intelectual para dibujar una imagen más realista del continente africano, para comprender mejor su momento actual, para acabar con clichés y estereotipos y para comunicar nuevas historias a la ciudadanía de nuestro país. Y precisamente yo creo que es la intencionalidad intrínseca de este texto, de este libro, con tantas y tantas aportaciones en esa línea. Brújulas sobre África, miradas para desaprender la región subsahariana. Con todos estos datos, quisiera también reiterar que nosotros trabajamos con centros escolares y universidades, con centros de pensamiento, con periodistas, con personas expertas, y publicamos una ingente cantidad de textos en política, historia, ensayo, literatura, y además participamos en diferentes iniciativas académicas y divulgativas, incluidas las copublicaciones que han alcanzado un notable nivel de prestigio académico. Con todos ellos datos, quiero dejar claro que somos conscientes de la importancia de la labor que realiza gente como la que hoy está con nosotros, que además suele integrarse en centros de estudio, en colectivos, fundaciones y en campus, gracias a los que África está mucho más presente entre nosotros. Una labor que además se realiza tejiendo redes con la afrodescendencia, representada aquí por Jason García, y con académicos africanos entre nosotros que toman el testigo de nuestro querido y admirado Mambuyi Kabunda. Este libro me parece una aportación interesante para expandir nuestra biblioteca de temas africanos, que quiero agradecer a los 23 autores. Coincide con una publicación en la misma línea coordinada por Antumi Toasigé, que también ha pasado por Casa África y con el que nos une el trabajo común en iniciativas como la Mesa África. Esperamos abrir, consiguientemente, nuestras redes sociales y nuestras bibliotecas a muchas más aportaciones como esta, que nos ayuden a comprender mejor el mundo en el que vivimos. Sin más, agradeciéndoles la atención que me han prestado en esta apertura de este encuentro
para dar a conocer los contenidos de Brújula sobre África, le cedo la palabra a Nicolás Cortés, director del programa de cooperación y solidaridad del Ayuntamiento del Hospitalet, que ha financiado este proyecto y al que quiero hacerle llegar el reconocimiento de esta institución por ese paso valiente y digno adelante que han dado precisamente financiando y empujando la publicación de este libro. Tiene la palabra don Nicolás Cortés. Pues antes que nada, muchísimas gracias. Y yo también quiero transmitiros desde este pequeño rincón de España, que es Cataluña, y desde este pequeño municipio, que es muy grande en habitantes, el segundo municipio de Cataluña, pues quiero transmitiros ese saludo y también esa satisfacción de estar hoy aquí hablando sobre África, pero celebrando además la publicación de un libro, que siempre son buenos momentos para celebrar publicaciones de libros, especialmente ahora cuando tenemos la Diada de Sant Jordi, el Día del Libro, esta misma semana. Yo la verdad es que agradezco enormemente al colectivo Africalle y agradezco también enormemente a la Casa África, pues eso, que estén ahí, que estén no tan solo apoyando ese trabajo sobre África, sino también generando, siendo capaces de generar pensamiento en torno a nuestros vecinos, que no son otros sino África. Yo creo que muchas veces desde nuestro país, pues, y en general en Europa, pero sobre todo desde nuestro país, desde nuestra península, no somos suficientemente conscientes que nuestros vecinos no son otros, sino que nuestros vecinos es África. África en sus múltiples variedades. No es lo mismo el África meridional que el África septentrional, que eso sí que son vecinos muy cercanos, ¿no? Pero África como gran elemento de relación y África también como un lugar que será, y ya lo es, empieza a serlo ya, un lugar de futuro por sus gentes y de futuro también por sus medios económicos, pero de futuro en general. La verdad es que nosotros, como municipio, hace ya bastantes años que prácticamente el 50% de los trabajos que hacemos de cooperación por el desarrollo, cooperación directa con nuestras ONGs, pero también directa con algunos de los municipios africanos, pues lo desempeñamos en África. Hace ya algunos años, pues alguien nos decía: hombre, si las zonas de principal trabajo o de destino de la cooperación municipalista pues estaba siendo América Latina, que evidentemente América Latina es otra prioridad, pues la verdad es que sonaba hace ya bastantes años, sonaba como muy raro eso de priorizar siempre y priorizar sobre todo los trabajos en África. Bueno, podríamos decir que el tiempo no nos ha quitado la razón, sino más bien nos la otorga, porque la verdad es que África ahora es una de las zonas donde, puedo hablar por la cooperación catalana, donde la cooperación catalana más se centra, donde más se trabaja en programas y en proyectos de continuidad y donde realmente nuestras entidades o nuestras ONGs pues tienen un peso concreto e importante. Bueno, por tanto, yo creo que como municipio ahí estuvimos desde luego pues donde teníamos que estar y yo creo que a la altura. Pero permitidme que os diga que muchas veces en el mundo de la cooperación, ¿qué ocurre? También hay que mirar nuestros orígenes desde prácticamente la década de los 70 y sobre todo la década de los 90 del siglo pasado, ¿no? La cooperación pues siempre tiene ese punto de urgencia, de rapidez y de ayuda y de colaboración inmediata. Y a veces nos falta tiempo a todos, desde la cooperación descentralizada, cooperación municipalista, hasta la gran cooperación, la cooperación de los estados, nos falta tiempo para pensar, para analizar de una manera holística, amplia, dónde cooperamos, de qué manera lo hacemos y luego, en tercer lugar, cuál es el futuro y cuál es la plasmación de esa cooperación. Yo por eso agradezco mucho, de nuevo, ese debate que vosotros, desde la Casa África, por supuesto, pero también desde Africalle, pues se ha dinamizado. El hecho, a mí cuando se me hizo la propuesta, el hecho de poder estar hablando sobre África, desde esa visión, insisto, en la palabra, holística, amplia,
A veces, ¿qué nos ocurre? Cuando se plantean políticas europeas, todo el mundo tiene una visión como muy económico-social. En cambio, cuando se habla, por ejemplo, de África, pues hay especialistas, nosotros hemos trabajado con algunos, que tienen una visión muy antropológica, otros muy geográfica, pero siempre son visiones sesgadas, no hay una visión amplia, clara, que sume, que integre. Yo creo que con este libro esa visión que integra, esa visión amplia, esa visión profunda también, esa visión que desaprende, pero que todos sabemos que al final adquiere, aprende y da sabiduría, pues la tenemos con estas jornadas que al final nos llevan al libro Brújulas sobre África. Que nosotros como municipios hayamos participado en su edición y en también provocar o ayudar a ese debate, para nosotros es un privilegio. Y un privilegio que desde luego repetiremos con gusto siempre que sea posible. Y por tanto, yo no quiero reiterar más cosas. La importancia de África para nosotros y para la cooperación municipalista es clave. El debate, todos esos análisis, todas esas visiones que nos llevan a un conocimiento de nuestros vecinos africanos son ahora mismo una urgencia. Y en tercer lugar, la voluntad de seguir cooperando y de seguir entendiendo a nuestros vecinos y a los países del sur, que en el fondo somos todos un mismo planeta, y cada día más con ese marco común de los ODS se vislumbra como, bueno, como un futuro en común, en momentos complejos como los que nos ocupan, pero desde luego que o es un futuro en común o no podrá ser ningún tipo de futuro. Por tanto, agradecimiento, un gran privilegio en estar hoy aquí y sobre todo, por último, disculparme porque casi ya la hora se me echa encima y ahora tengo otra reunión, esta afortunadamente presencial, que es las que más nos gustan a todos, de poder estar y poder estar cerca y que ahora por la pandemia no se pueden ejecutar. Pues muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias de nuevo al Ayuntamiento de l'Hospitalet. Cojo yo el testigo ahora del director general. Simplemente mi papel aquí será el de dar un poco juego a todos los participantes de esta obra que van a estar hoy con nosotros aquí. Y simplemente, obviamente, estamos a 19 de abril, en 4 días está Sant Jordi y esto es un regalazo, la verdad. Es un libro maravilloso. Lo recomendamos, pero convencidísimos, porque de verdad es una fantástica introducción y además con ese punto académico riguroso y fantástico que a muchísima gente le va a encantar, porque es que toca tantos puntos diferentes. Ahora lo vamos a ir viendo. Pero primero yo creo que está muy bien que aprendamos o que sepamos, para la gente que está conectada y que no lo conoce, que sepamos qué es Africalle, quiénes son este colectivo de jóvenes, diría, africanistas, que nos tienen enganchados a su página web desde hace tiempo. Para ello vamos a empezar con Ana Enríquez, que está aquí en Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria. Ana es licenciada en Periodismo y en Comunicación Audiovisual y máster en Ciencias Sociales del Desarrollo, Culturas y Desarrollo en África por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Miembro fundador de Africalle, impartió sesiones sobre medios de comunicación en África subsahariana en 2016 y 2018 en la Universidad de Barcelona, seleccionada en la iniciativa de la Unión Europea EU Aid Volunteers, y trabajó en comunicación para la Alianza por la Solidaridad en Senegal. Ana, la primera pregunta es esa. ¿Qué es Africalle? En la introducción del libro hay una cita que es fantástica, que es que la ausencia de la región subsahariana en los medios de comunicación en castellano, que fue un poco lo que hizo nacer el germen de este colectivo, además de deberse a razones materiales y de la crisis y de la falta de recursos del modelo periodístico, se debía principalmente a que no había contexto sobre la información africana. ¿Qué nos puedes contar? Exacto. ¿Está ya encendido? Sí. ¿Verdad? Perfecto. Se te oye perfecto. Sí, vale. Bueno, pues muchas gracias, Jan. Sí, Africalle, bueno, fue un proyecto que nació en 2015. En breve vamos a cumplir 6 añitos. Y bueno, nació de 8 personas, las fundadoras, que vimos un poco esa ausencia, ¿no? Nos dimos cuenta de que
las pocas veces que aparecían los países del África subsahariana en los medios de comunicación, apenas salían por hechos puntuales, noticiosos, pero faltaba un contexto, un poco más de profundidad de saber por qué ocurrían las cosas, por qué se daban, pues, por ejemplo, golpes de Estado o atentados y quiénes eran sus protagonistas y de qué circunstancias venían y demás. Entonces, un poco viendo que faltaba ese contexto, además de juntarnos nosotras 8 para compartir conocimientos, pensamos también en hacer tangible ese concepto que veíamos que faltaba y lo hicimos a través de la página web de africalle.org, ¿no? Nuestra revista digital. Allí, bueno, cada una a partir de la disciplina en la que se había formado, en las ciencias sociales, que van desde la sociología, la historia, la ciencia política, el periodismo, la economía, pues decidimos informar sobre eso, pero a un público amplio, que generalmente en castellano lo que encontrábamos era como muy academicista y queríamos acercar ese contexto de los países del África subsahariana a ese público amplio. Bueno, entonces siempre Africalle fue un proyecto, y lo sigue siendo, voluntario, autogestionado, de militantes, podríamos decir, que bueno, sin ningún respaldo económico nos dedicamos a esto. Y sobre todo siempre ha sido un proyecto paraguas, en el sentido de que queremos siempre aunar fuerzas, sumar a personas que tengan nuestra misma inquietud de aumentar este conocimiento sobre los países de la África subsahariana. Y bueno, por eso también no podemos dejar de nombrar a iniciativas amigas como son el Observatorio de Estudios Africanos de la Universidad de Valladolid, Guirico, por supuesto, el Grupo de Estudios Africanos de Madrid, y muchos más que seguro que me estoy dejando por el tintero. Entonces, bueno, destacarles eso, que las 8 fundadoras, además del proyecto de la revista, también tuvimos la oportunidad, y nos encantaría seguir teniéndola, de impartir cursos, pequeñas formaciones para precisamente acercar más esta realidad al público español. Entonces, a través de la Universidad de Barcelona impartimos cursos de Juliols durante el verano, Gaudí también. Recientemente acabamos de dar una formación online que incluso durante la pandemia y teniendo que hacer ahora todos los encuentros online, como mencionábamos antes, nos sorprendió la calurosa acogida que tuvo porque hubo más de 500 personas interesadas en esta formación. Entonces se ve que cada vez África interesa más. Y bueno, ya para dejar paso y hablar de lo que nos trae aquí hoy, que es el libro, que sería esa tercera pata después de la revista digital y los cursos que estamos dando, solamente hacer un matiz sobre el nombre, porque mucha gente quizá que nos conozca o que se acerque ahora a Africalle a partir del libro, se preguntará, Africalle, esa palabra tan particular, ¿qué significa? Y bueno, digas Africalle o Africaí o como lo quieras decir, es una palabra que hemos tomado del amárico, que es un idioma en Etiopía. Y bueno, viene a significar África y por otro lado la interjección Y, que es como una interjección cariñosa que viene a decir como mía o mío. Entonces es como mi África, literalmente significa. Y con esta palabra queríamos referirnos a que a través del proyecto Africalle queremos acercar nuestra visión de cada una de nosotras que tenemos del continente, que no tiene por qué ser la verdad única y definitiva y verdadera del continente africano, pero sí que es tal y como nosotros la vemos, con nuestra documentación y nuestro rigor, pero queriendo acercarla al público. Muchas gracias, Ana. Tenemos conectado a Iván Navarro, que es licenciado en Sociología y doctor en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la UAM, con una tesis que analizaba las causas y dinámicas de la violencia política armada en África subsahariana a través del estudio del caso de Uganda. Es investigador en el programa de Conflictos y Construcción de la Paz de la Escola de Cultura de Pau, miembro del Grupo de Estudios Africanos de GAUAM y profesor colaborador del Departamento de Relaciones Internacionales de la UOC. Imparte docencia en espacios universitarios y no universitarios, cofundador de la Asociación para la Transformación Social Pole Pole y miembro fundador de Africalle. Buenas, Iván. La pregunta es muy sencilla. Cuéntanos este concepto que persigue el libro, ¿por qué son necesarias estas brújulas para desaprender sobre África? Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar agradeceros a Casa África la invitación para presentar el libro. Es la primera presentación oficial que hacemos de la obra y nada, nos da un enorme placer y poder presentarlo en Casa África pues nos
nos da mucha ilusión y mucha alegría, así que gracias por el espacio, ¿no? El porqué del título, ¿no? Bueno, yo creo que un poco lo que comentaba viene a relacionarse con lo que comentaba Ana, ¿no? Desde que surge el proyecto Africalle, uno de los objetivos que teníamos era tratar de aportar, ¿no? Desde nuestras posibilidades en ayudar a deconstruir, ¿no? La forma en la cual se ha presentado el continente africano, sobre todo los medios de comunicación y a nivel como general, ¿no? Que ha partido como de una serie de tópicos y de lugares comunes que no nos ayudan a entender lo que sucede realmente en el continente africano, ¿no? El proyecto Africalle, como decía Ana, pues surge un poco en esa idea, ¿no? Tratar de aportar desde nuestra mirada como diferentes análisis que nos ayuden un poco a comprender mejor la diversidad que hay de un continente tan enorme, tan diverso, tan vivo, y que teníamos como la sensación, y seguimos teniendo esa sensación, ¿no? De que es muy complicado, ¿no? Encontrar análisis sosegados, rigurosos, que nos ayuden a entender mejor lo que sucede al sur del Sáhara, ¿no? Entonces la idea de desaprender era un poco, bueno, hagamos un libro, ¿no? Ahora que teníamos la oportunidad, ¿no? Que después de muchos años de tratar de encontrar un proyecto de esta naturaleza que no habíamos tenido, pues en diciembre surge la posibilidad con el Ayuntamiento de Hospitalet, ¿no? Que también agradecemos enormemente de Africalle. Y el proyecto surge con, bueno, la idea de pasar de la web al papel, ¿no? Y tratar de presentar en una obra que pueda compilar diferentes miradas de diferentes realidades, no todas, evidentemente, porque en un libro no da para poder compilar la complejidad que hay en el continente africano, pero desde una mirada diferente, ¿no? Que yo creo que ahí el lector y la lectora juzgarán, ¿no? Si hemos logrado o no hemos logrado el objetivo, pero tratar de facilitar a las personas que se quieren acercar al continente africano una obra que ayude a entender realidades múltiples, complejas, y que permitan tener una primera fotografía o una primera aproximación al continente africano de una manera como sencilla, ¿no? Era de alguna manera también, a partir de los cursos que hemos impulsado desde Africalle desde hace ya algunos años, una de las demandas que nos solían solicitar alumnas y alumnos que teníamos en los cursos, nos solían preguntar sobre una obra de referencia o alguna obra que les ayudase a entender de manera sencilla la diversidad del continente, ¿no? Y siempre nos encontramos un poco con la dificultad, ¿no? De qué obra recomendar, ¿no? En literatura castellana, pues todavía estamos como generando una biblioteca propia, ¿no? Sobre los estudios africanos. Se ha avanzado un montón, sobre todo gracias a espacios que han sido referentes para nosotras y nosotros, ¿no? Como el Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid o el Centro de Estudios Africanos Interculturales de Barcelona, ¿no? Y otros espacios que han estado o que están presentes, ¿no? En el Estado español. Y de alguna manera era, bueno, pues, ¿qué puede aportar Africalle, no? No hay mucha literatura al respecto que nos permita esta primera aproximación, y Africalle podemos crear como esta obra que ayude a esa primera entrada, ¿no? Es una obra que, bueno, tiene un carácter muy divulgativo, con una mirada muy rigurosa, pero que se basa en, como comentabais al principio, ¿no? 23 capítulos cortos de unas 10 páginas cada uno de ellos, que nos han permitido hacer un pequeño acercamiento a 23 diferentes, digamos, temáticas que pensamos que son importantes para ayudar a comprender la diversidad del continente, ¿no? Y que ahora, bueno, comentaremos un poco cómo se ha estructurado la obra y que bueno, el objetivo era un poco ese, ¿no? Ayudar a tener una obra que nos ayudase un poco a resolver esa carencia que veíamos, que no sabíamos o que no podíamos recomendar una obra como sencilla para poder acercarse a esa diversidad, ¿no? Y de ahí un poco la idea, el proyecto y el resultado, ¿no? Un resultado fantástico, sin duda. Vamos a pasar a hablar con Celia Murias, investigadora del Grupo de Estudios Africanos de la UAM, máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos. Su interés gira en torno al género y los feminismos, la economía política de los recursos naturales y la violación de los derechos humanos en contextos extractivos, con atención a los roles e impactos específicos sobre las mujeres. Docente en la Universidad de Barcelona y otros espacios sociales, colabora en diversas plataformas y medios de los que trata cuestiones de feminismos y movimientos de mujeres y personas LGTBIQ en África, cofundadora también de Africalle. Celia, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo funciona la lógica interna del libro?
No te oímos, a ver. Sí. A ver si el micro lo... Vale. Un clásico, un clásico. ¿Ahora me escucháis? Perfectamente. Bien, bueno, pues nada, yo también quiero daros muchas las gracias por este espacio y por no repetirme mucho más, pues la verdad es que con lo que habéis ido ya comentando de la obra y lo que ha ido introduciendo también Iván, tiene cierta lógica, ¿no? A partir también del título que nos hemos planteado, de Desaprender. Hemos querido hacer un libro que, como decía también Iván, al final nos hemos decantado por un libro que tuviera más artículos, más contenidos temáticos, aunque no fueran tan extensos, precisamente para poder aportar en un mayor número de campos temáticos. Y entonces, este libro, estos 23 capítulos los hemos dividido en 6 bloques, en 6 apartados más grandes, que yo diría que hacen como un arco argumental, o quizás no un arco, sino un boomerang, de alguna manera, ya que, bueno, queríamos empezar con precisamente esto de desaprender, no hablando de África, sino hablando precisamente de cómo miramos hacia África y cómo hemos construido o se ha construido tanto la imagen de África como, al final, un poco el lugar en el entorno internacional que tiene reservado casi, a través de una serie de miradas, ¿no? Pues esencialistas, de lo que, Marta Íñiguez, por ejemplo, que es una de las autoras de este primer apartado, llama la biblioteca colonial, ¿no? Cómo miramos y cómo construimos. Nos parecía que esto era fundamental para empezar a desaprender, ¿no? Y de alguna manera, pues le hemos llamado a este primer apartado, de hecho, desorientarse para reconocer, ¿no? Que es necesario darse cuenta, ver estas gafas desde las que miramos, súper eurocéntricas, etcétera, ¿no? Con un pozo colonial, para poder empezar a percibir otras cosas y otros análisis y otras miradas hacia África. Entonces, este es el primer apartado. Luego los siguientes, del 2 al 5, son apartados en los que, digamos que son análisis ya más o sectoriales o temáticos, más internos, sin que por ello se note que obviamente hay un vínculo entre África y el entorno, ¿no? Internacional. En este caso, pues tendríamos el capítulo segundo, que hace una revisión a algunos temas centrales, todavía hablando de la época colonial. Tendríamos el capítulo 3, en el que le hemos llamado, ahora, luego entraremos un poquito más en detalle, ¿no? Pero en el capítulo 3 estamos hablando de políticas contra África, porque queríamos también marcar esa continuidad de las relaciones de poder que continúan, ¿no? En el tiempo, para con el continente. Luego el capítulo 4 lo hemos llamado Políticas desde África. Son también análisis de temas como movilizaciones, medios de comunicación, democracia, etcétera, desde el continente. Luego tenemos un quinto capítulo que trata diversos temas que tienen que ver con el estudio de los conflictos, la resolución de paz, etcétera. Y luego, digamos, ese boomerang del que hablaba antes vuelve en el capítulo 6, porque nos parecía también fundamental no solo hablar de África o sobre África o dar brújulas para entender el continente, sino también decir, vale, si al principio hemos marcado cómo miramos hacia África, necesitamos también que haya algún análisis crítico riguroso sobre cómo actualmente nos estamos relacionando con África, ¿no? Y para ello, pues en este último capítulo son análisis críticos de políticas, sobre todo desde España, ¿no? El Plan África, que ya hablaremos, ¿no? El Plan África, etcétera, que intentan volver a poner ese foco, ¿vale? Y cómo nos estamos relacionando en la actualidad con el continente. Esta ha sido un poco la idea que hemos querido transmitir para guiar a las lectoras y los lectores, ¿no? Celia, seguimos contigo. Vamos a centrarnos ya bloque por bloque de este libro. El arranque, la verdad que es maravilloso con este artículo
Óscar Mateos y sus menciones a las portadas del Economist, ¿no? De las que tanto se han hablado, pero le busca, la verdad que el punto académico me ha parecido fantástico. ¿Qué nos puedes contar de este primer bloque, ¿no? De esta necesidad de, primero, que nos desorientemos para poder desaprender y conocer de nuevo cómo es África subsahariana? Sí, bueno, pues también, desde luego, con toda la humildad del mundo, obviamente, ¿no? Pero sí que, bueno, pues en este primer apartado, lo que te decía, ¿no? Desorientarse para reconocer, pues queríamos precisamente empezar con estos análisis críticos, como dices, el capítulo de Óscar Mateos. Voy a leer el título para que nos esté viendo, ¿vale? El poder de contar la historia única sobre África, un análisis crítico a partir de las portadas de The Economist, ¿no? Aquí Óscar hace un uso muy inteligente de esta frase que ya conocemos pues muchos, ¿no? De Chimamanda Ngozi Adichie sobre el peligro de una historia única, de cómo construimos con nuestra mirada, pues lo que hemos dicho, eurocéntrica, patriarcal, etcétera, al otro, y cómo hemos hecho esto con África a través de, bueno, pues unas relaciones basadas en los binomios, ¿no? La oscuridad, sin capacidad para hacer análisis matizados que nos aporten realmente, bueno, pues esto, precisamente matices y detalles que nos ayuden a entender mejor los procesos que se dan en el continente, ¿no? Entonces, en este sentido tenemos a Óscar Mateos desmontando a través, como bien dices, de las portadas de The Economist, esta historia única, esta única manera de mirar al continente, el afropesimismo o el afrooptimismo, ¿no? Siempre en estas narrativas de contrastes, ¿no? Luego tenemos otro capítulo de Saiba Bayo en el que él hace un análisis crítico de la connivencia y de las relaciones que se establecieron entre los líderes africanos y los líderes europeos para el mantenimiento de ese tipo de relaciones de poder desigual, ¿no? Y luego tenemos otro análisis de Marta Íñiguez de Heredia, que ella, ahonda un poco también en esta idea de la necesidad de descolonizar los estudios africanos y la mirada hacia África a través de, este estudio sobre, un poco lo mismo, ¿no? Sobre cómo miramos hacia el continente con toda esta mochila de esencialismos, etcétera, sobre el continente. De hecho, yo lo de Marta me voy a callar ya porque tenemos un vídeo en el que ella nos explica mucho mejor cómo ha estructurado y qué quería el objetivo de su capítulo, y creo que está, vamos a verla a ella, me parece, ¿no? Hola, soy Marta Íñiguez y en mi capítulo Estudios y los estudios africanos nos han llevado ya al fin de la biblioteca colonial, entendida como esa invención de la idea de África de la que hablaba Yves Mudimbe en relación a la construcción del continente a través de una imagen de diferencia, externalidad, marginalidad, patología, etcétera, ¿no? La conclusión a la que llego no es muy positiva, puesto que si bien analizo todas las críticas y todos los avances que hemos tenido, también observo que hay una reproducción de esa misma imagen en los estudios africanos. Los estudios decoloniales y críticas que han venido dentro del continente no se están tomando en cuenta en general dentro de las ciencias sociales, dentro de ese giro decolonial, y también habría que revisar las formas en las que reproducimos esas mismas relaciones de poder en nuestro trabajo de campo. Así que nos queda trabajo por hacer. Muy bien. Pues gracias. Muy bien, pasamos a hablar la segunda parte de estas 6 del libro, la que se llama Nuevos reversos de la colonización, y vamos a hablar con Elsa. Elsa Aimé es doctora en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos y licenciada en Historia por la UAM, profesora colaboradora asociada de la Universidad Pontificia de Comillas, profesora honoraria del Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos de la Autónoma de Madrid, investigadora del Grupo de Estudios Africanos y del Grupo de Estudios de las Relaciones Internacionales de la misma universidad.
coordinadora del panel África subsahariana de la Fundación Alternativas. Hemos coincidido últimamente bastante en actividades con Casa África. Elsa, siempre es un placer verte, bienvenida. ¿Qué nos puedes contar de este segundo bloque, nuevos reversos de la colonización? El audio, Elsa. Uy, Elsa. Muchas gracias. Estaba diciendo muchas gracias por la presentación. Un placer estar aquí otra vez en Casa África, ¿no? La semana pasada, pues, como Alternativas, hoy como Africalle, ¿no? Y en concreto esta segunda parte, ¿no? de este libro que estamos presentando hoy, Nuevos reversos de la colonización, yo creo que es muy interesante, ¿no? Al hilo de lo que planteaba, o del recorrido, ¿no? Que planteaba Celia, que nos planteamos justamente caminar con este libro. Esta segunda parte tiene cuatro capítulos, ¿no? El primero es un capítulo escrito por Eric García del Morán, que será en muy breve doctor, sin lugar a duda, acaba de depositar la tesis. Y el capítulo de Eric García del Moral es muy interesante porque habla del papel que jugaron los africanos en la propia administración colonial, ¿no? Y yo creo que es muy interesante porque esto es una cosa que todos los historiadores que hemos trabajado, ¿no? Sobre este periodo de la historia de África, pues somos muy conscientes de ello, pero dentro de los estereotipos que suelen rodear al continente africano es algo que yo creo que no se conoce tanto, ¿no? Y habla mucho, pues, de esa agencia, ¿no? De los propios africanos, los pueblos africanos como actores de su propia historia, no solo como víctimas, ¿no? Y de cómo funciona esa realidad colonial. El título del capítulo concretamente es Jefes e intérpretes, el rol de los intermediarios africanos en la época colonial. El siguiente capítulo de esta segunda parte lo ha escrito Pablo Arconada Ledesma y en su caso lo que plantea es pues una aproximación a lo que son los procesos de colonización en África, al sur del Sáhara. Y la descolonización africana es en realidad un proceso largo, hemos tenido ya también incluso alguna idea, ¿no? A través de este breve vídeo de Marta, pero es interesante, ¿no? Porque bueno, pues presenta especificidades, ¿no? En los diferentes ámbitos político, económico, social, cultural, unos más exitosos que otros en ese proceso de descolonización, o mejor dicho, cada uno con su casuística, y es de lo que habla Pablo, ¿no? En su capítulo, una aproximación a los procesos de colonización en África al sur del Sáhara. Luego hay un capítulo en el que no me voy a extender mucho porque lo ha escrito una autora que está aquí en esta mesa con nosotras, que es Ángeles Jurado Quintana, que nos habla de las raíces, ¿no? De los múltiples feminismos que existen en África y en concreto una reivindicación, ¿no? Como ella misma dice, de una historia feminista africana previa al propio feminismo, ¿no? Y bueno, pues el título es Breve introducción al tiempo en que las africanas fueron feministas sin saberlo, y yo no me voy a detener más en esto porque tendremos ocasión de cerrar esta presentación focalizando en esos dos capítulos del libro que hablan más específicamente de esa dimensión de género, ¿no? y de las mujeres africanas. Y finalmente, un cuarto capítulo para esta segunda parte, Omer Freixa nos habla de la restitución de las obras culturales africanas, ¿no? Su capítulo se llama El movimiento de restitución de obras culturales africanas en museos europeos, un tema que ha sido de rabiosa actualidad, que es de rabiosa actualidad. Y bueno, no me voy a enrollar porque tenemos un vídeo de Omer para que él mismo nos sintetice, ¿no? De qué va su capítulo. Así que escuchémosle. Saludos a Africalle, a todos los compañeros, las compañeras. Tengo el gusto de presentar y haber participado de esta obra colectiva en la que afronté el desafío de escribir sobre un tema reciente que es el movimiento de restitución de piezas culturales expoliadas durante el colonialismo. El colonialismo impuso varios traumas, entre ellos el saqueo de bienes culturales, que entre el 90 y el 95% de las piezas culturales africanas están en instituciones, en museos, en Europa, Estados Unidos, etc. Entre los últimos 4 años, poco con antecedentes, se ha dado un interesante movimiento de restitución que traté en el capítulo respectivo, del cual estoy muy orgulloso de haber colaborado en la producción colectiva. Y nada, dicho esto, pues esta sería la segunda parte.
Muy bien. Destacar por mi parte simplemente lo bueno. Homer es un africanista de Argentina. Es fantástico que también haya este salto oceánico en colaboraciones y no solo hacia América, sino obviamente con Dago y con Sam Babayo en el libro, también colaboraciones africanas. Celia, tuyo es el hablarnos del tercer capítulo, Política contra África. Sí, bueno, pues un poco siguiendo la lógica que habíamos dicho, ¿no? Muy interesante al hablar de cómo sigue habiendo la continuidad de ciertos mecanismos en la esfera internacional, ¿no? Para que hacen o que consiguen mantener esta relación desigual de poder, ¿no? Con el continente. En este sentido, creo que hemos escogido tres temas que son, me parece que de gran interés para la gente que se vaya a acercar a esta obra, con interés de bueno, una primera aproximación a temas clave, digamos, ¿no? En este sentido, bueno, tenemos un capítulo que está dedicado a la deuda, que creo que era de obligado cumplimiento, porque, bueno, los que tengamos más años, ¿no? Ya nos acordaremos también de la crisis de la deuda de los años 80-90, ¿no? Con lo cual, esto era necesario incluirlo. En este sentido, el economista Jaume Portell ha escrito un capítulo que voy a leer tal cual el título, que se llama Regreso al futuro, las deudas de los objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, hemos querido también añadir otro tema que suele ser de bastante interés para la gente que se acerca al continente, que es estas nuevas dinámicas, o bueno, ya no tan nuevas, pero estas nuevas dinámicas de los países africanos para con los llamados países emergentes o BRIC, ¿no? Mucho se ha hablado, se ha especulado, hay como mucho interés y también mucha especulación sobre el papel de China en África, especialmente de China, pero no solo, ¿no? Hablamos también de la India con mucha presencia, y luego de otros países, por ejemplo, como los que también aborda en este sentido Sebastián Ruiz Cabrera con su capítulo Hibernará el dragón asiático, perspectivas para una nueva década africana, en el que aborda también pues esto, ¿no? Los países del Golfo, etcétera, cómo interactúan con el continente. Y por último, tenemos un tercer capítulo escrito por Dagao Kahneman, que está acompañándose ahí en la sala. Claro, Dagao hace una revisión del modelo paradigmático, ¿no? De relación de la continuidad de una relación de dependencia para con la antigua metrópolis, como es la política de la France-Afrique. Bueno, yo aquí obviamente no me voy a meter más, tenemos un vídeo de Dagao y además a Dagao mismo ahí para que pueda ahondar en este tema. Mi capítulo en Brújula sobre África es un intento de secuela de un estudio previo que realicé o que co-realicé y que se publicó en 2016 por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a la que pertenezco. En el presente capítulo intento plantear los nuevos retos que se presentan ante las relaciones que une Francia y sus antiguas colonias del continente africano, a los nuevos desafíos en que se tiene que enfrentar, como la presencia de competidores tal como Rusia, China o Turquía por una parte, y por otra a una forma de resistencia de los propios africanos que se presenta bajo dos formas en gran línea. Por una parte hay los activistas, de los que Misiba pues se presenta como la principal cara, y por otro lado con políticos, con Laurent Gbagbo. Gracias. Dago, no sé si quieres añadir, aprovechando que estás aquí, no sé si quieres añadir alguna cosa más sobre tu capítulo. Bueno. No quería ponerte en un compromiso, ¿verdad, Dagao? Bueno, para añadir unas cosas, es que
la Françafrique normalmente se basa en es como una relación muy escondida que más bien sobrevive gracias al secreto. Y, por ejemplo, cuando hubo la polémica llevada a cabo por el gobierno de Salvini, hubo mucho interés por el francocefa y su implicación con la migración irregular de subsaharianos en Europa. Y eso fue un golpe duro, es una de las partes que trato en el capítulo de que por una vez fue como un país europeo que dice una cosa que normalmente cuando dicen los africanos la gente suele menospreciar, y por fin había una potencia europea que trataba del tema, que hablaba y que hacía una campaña mediática contra esa moneda que es el pilar de la política de la Françafrique. Es una de las cosas que quería añadir. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al cuarto bloque. Ana, ¿nos cuentas este bloque Política desde África? ¿Qué nos cuenta? Bueno, pues en este cuarto bloque vamos a empezar directamente uno de nuestros compañeros de Africalle, Fernando Díaz. Es el primer capítulo que contiene este bloque y que nos habla de los retos que tienen las democracias africanas actuales. Y como nos ha dejado un vídeo, pues mejor le damos la palabra a él. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Díaz y soy parte del equipo fundador de Africalle, así como del equipo de coordinadores y coordinadoras del libro Brújula sobre África. En el libro escribo un capítulo sobre democracias en el continente, titulado La democracia africana ante el espejo, y en él intento centrar los principales retos que tienen los regímenes democráticos africanos. Acostumbramos a ver las sociedades africanas como democracias de baja calidad, en donde las elecciones no revisten de una importancia y no generan un impacto, en donde la participación política de las personas es mínima fuera de los ámbitos de poder y donde los africanos y las africanas no tienen una agencia política propia. Frente a eso, intento explicar que las sociedades africanas cada vez más apoyan a los regímenes democráticos. Cada año que pasa, el Afrobarómetro, una encuesta que se hace a nivel continental o a nivel regional en varios países, muestra niveles de apoyo cada vez más elevados hacia los regímenes democráticos. Y aunque todas las democracias pueden presentar problemas, también las africanas, incluso en las condiciones más adversas, estos movimientos democráticos y esta vinculación de los africanos y las africanas hacia los regímenes democráticos existentes crece y crece y se hace mayor. En el texto señalo además 4 retos de los muchos que hay en los cuales las democracias africanas podrían afrontarlas para obtener una democracia de mejor calidad. Espero que el capítulo sirva para aquellas personas que se acerquen a él, tanto las que no tienen una experiencia previa con el continente como a las que tienen una mochila de conocimientos o experiencia sobre las realidades africanas. Y nada más, un saludo a todos y a todas y gracias por este gran seminario que está organizando Casa África. Ese era Fernando presentando su capítulo sobre las democracias africanas en este cuarto bloque que se titula así, La política desde África, porque también el anterior bloque de la política contra África, ¿no? Era un poco, sí, viendo la visión a la que estamos acostumbrados de desde fuera, ¿no? A los africanos, pero esto es un poco desde dentro. Primero, cómo funcionan las instituciones, los gobiernos y demás, y luego los siguientes capítulos, viendo también una parte muy importante de la política en África, que la protagonizan sus propias sociedades, ¿no? Entonces, en el siguiente capítulo, que es el que escribe Celia Murias, nos vamos a centrar en los activismos feministas, que, bueno, esto lo dejo en un impasse porque luego se va a hablar sobre el tema de los feminismos. El tercer capítulo del cuarto bloque sería el que escribe Oscar Gelis y entonces en él nos habla de la acogida de los refugiados, de cómo también la paradoja que se da de que muchos países, los países más ricos, por ejemplo en Occidente, no son los que más personas acogen y sin embargo entre los propios países africanos sí que acogen a sus vecinos y son muy generosos y bueno, como quizá podemos tomar ejemplo de algunas de las actitudes africanas. El cuarto capítulo sería el que firmo yo, que me centro un poco sobre los medios de comunicación africanos, haciendo un breve repaso por la historia que han tenido y centrándome un poco más en la actualidad de, bueno, cómo han influido las nuevas tecnologías en los modos del periodismo, el boom que ha tenido la telefonía móvil en todo el continente africano y también hago una reflexión sobre la importancia de que sean
los propios africanos, las propias sociedades africanas, quienes se cuenten a ellos mismos, porque la mayoría de la información que reciben, sin embargo, viene de agencias internacionales, de hecho 3 en concreto, agencias de noticias internacionales que son occidentales y que no son ellos mismos contándose desde su mirada. Y el último capítulo de este cuarto bloque sería el que escribe Carlos Bajo, que también tenemos ahora un vídeo de él, en el que habla de la pujanza de las sociedades civiles africanas. Entonces, yo me callo y dejo hablar a Carlos. Hola, buenas tardes. En el capítulo Movimientos Ciudadanos, la semilla de una África repensada, hemos querido acercarnos al fenómeno de esos movimientos pro democracia, de esos movimientos de defensa de derechos y libertades, de esos movimientos de construcción de una sociedad más justa, esos movimientos ciudadanos, desde 2 enfoques fundamentalmente. Por un lado, la actividad diaria, el potencial de construcción comunitaria de estos movimientos, más allá de las imágenes de impacto, de las grandes manifestaciones, todo ese trabajo diario que realizan para construir esos pilares de una sociedad más justa. Y por otro lado, la red que han construido, la red panafricana que pretende enfocar todas esas transformaciones desde una dimensión continental para construir ese África más justa del futuro. Muy bien. Es apasionante, la verdad. Iba a decir todo el libro, ¿no? Este capítulo de Carlos, por ejemplo, cómo se están articulando, ¿no? los movimientos africanos, los movimientos ciudadanos africanos, y cómo mostrando esta pujanza tan grande. Iván, vamos a por el quinto bloque, los nuevos debates sobre conflictos en África, que es tu tema. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, es el penúltimo bloque ya del libro. Es un bloque donde analizamos con 5 voces, ¿no?, diferentes aproximaciones que nos ayudan a entender un poco más sobre el fenómeno complejo de la violencia política armada del continente africano y la construcción de la paz. Un tema que está muy presente, ¿no?, desgraciadamente, en los medios de comunicación y que suele tener una cobertura mayor que otros temas que han salido en el libro, pero desde unas miradas que poco nos ayudan a entender, ¿no?, el fenómeno de la violencia, de la guerra y la paz, ¿no? Entonces, bueno, en estos cinco pequeños capitulitos, lo que tratamos es, hay 2 capítulos con una mirada como más global. Uno de ellos, el primero de ellos, realizamos un análisis de la evolución del fenómeno de la violencia política armada en África desde el periodo de la descolonización hasta la actualidad, ¿no?, con este nuevo marco de la guerra contra el terror, ¿no?, y cómo ha cambiado un poco la concepción y los movimientos y la guerra en el continente africano de una manera, ya te digo, muy breve, ¿no? Y por otro lado, José María Arroyo, de la Escuela de Cultura de Pau, firma también otro capítulo donde presenta algunas consideraciones en torno a las negociaciones y a los procesos de paz en el continente africano, ¿no? Hace un recorrido, ¿no?, sobre las agendas que se están erigiendo en la actualidad, ¿no?, en la lógica de la construcción de paz en el continente africano, cuáles son esas agendas, qué actores participan en esas agendas de construcción de paz, ¿no? Ponen también un poco el foco en las terceras partes, ¿no? Todos los procesos de paz que se están llevando en la actualidad en África se están desarrollando mediante la mediación de terceros actores, ¿no? Actores internacionales, actores regionales, actores africanos, que es fundamental. Entonces dibuja un poco el papel de estos actores y también dibuja el papel de actores como la sociedad civil africana y las organizaciones de mujeres en los procesos de negociación de paz, ¿no? Y luego ya aterrizándolo un poco ya a casos prácticos, tenemos también 3 capítulos que ayudan un poco a poner la teoría en la práctica. El primero de ellos lo firma la compañera Jara Cuadrado, donde nos presenta a partir del caso de la CEDEAW, ¿no? Nos presenta un ejemplo paradigmático de cómo se ha gestionado los conflictos armados en el continente africano, ¿no? Sobre todo a partir de un momento dado donde los organismos africanos empiezan a tener una mayor relevancia y un mayor protagonismo, ¿no?, la resolución de las crisis en el continente africano, cuando surge ese mantra, ¿no?, de problemas africanos, soluciones africanas, ¿no? Y a partir del caso de Costa de Marfil y de Ghana, nos presenta un poco cuál ha sido el papel, ¿no?, de la CEDEAW, y que hoy en día podemos ver también el papel de otros actores en otras crisis importantes en el continente africano, ¿no?, el papel de la IGAD, ¿no?, en la resolución del conflicto en Sudán del Sur, Etiopía y demás, ¿no? Posteriormente, el compañero Albert Caramés, a partir también del caso de Costa de Marfil, nos presenta también un poco
cómo se ha construido una agenda de construcción de paz en el continente africano, y Albert Caramés dialoga un poco con los debates que han ayudado a entender la conflictividad en África y las recetas que se han puesto en marcha en el continente africano, y por otro lado, la interacción. Nos presenta un poco a través del caso de Costa de Marfil la interacción entre los actores internacionales y esa lógica de la construcción de paz liberal y los actores locales y la apropiación local de estos actores, en el caso costamarfileño, los avances y los retos importantes que tienen, ¿no? Y por último, Oriol Puig, y me he alargado un poquito porque no tengo vídeo que me acompañe en esta parte. Oriol, a través del caso de estudio del Sahel, bueno, nos presenta también una vinculación muy interesante, ¿no?, entre la conflictividad armada, el cambio climático y el fenómeno de la migración, ¿no? Entonces, bueno, a partir del caso del Sahel, que es un caso como está muy presente en la gente internacional, Oriol nos ayuda a entender la complejidad del Sahel a partir de estas tres dinámicas, ¿no? Y finalmente estaría la sexta parte, ¿no?, del libro. No sé, habías terminado, ¿no, Iván? Perdona. Sí, te estaba precisamente preguntando por eso, por este bloque final del libro de los análisis críticos de política. Yo creo que Cuando empieza ya no para. Vas a salir en los programas esos de la tele, ¿eh? Bueno, a ver, esto para que os deis cuenta de cómo, o sea, esto nos va a la marcha, o sea, esto es todo por amor al arte, pero porque nos lo pasamos bien, ¿eh? O sea, eso es la parte buena que nos llevamos de lo que hacemos en Africalle, ¿no? Lo hacemos con mucho amor y bueno, pues nos lo pasamos bien, ¿no? Y yo creo que se nota, y sobre todo porque al final nos quedan libros tan bonitos como este. Entonces, la sexta parte, como contaba Celia al comienzo ¿no?, cuando nos contaba la estructura del libro, pues es un poco como un cierre, ¿no?, un boomerang. Y en ese proceso de desaprender África, creemos que también es muy importante tener una mirada crítica sobre lo que se hace fuera del continente africano con respecto a África, ¿no? Y entonces ese sexto apartado, ¿no?, que como bien decía Joan, se llama Análisis críticos de políticas, pues en él participamos 3 autores. Primero, hay un capítulo de Jason García López en el que habla del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, ¿no? El Decenio Internacional para los Afrodescendientes se estableció por la Asamblea General de Naciones Unidas y, bueno, busca justamente visibilizar visibilizar a la diáspora africana, ¿no? Y yo creo que ahí es muy importante entender que, bueno, el continente africano tiene vínculos históricos muy fuertes, ¿no?, con muy diferentes continentes, y hay una diáspora importante africana por siglos, ¿no?, de interacciones marcadas en general por una mirada profundamente racista, ¿no?, hacia el continente africano, que ayuda a explicar por qué en el siglo XXI las Naciones Unidas pues declaran este decenio para las personas afrodescendientes, ¿no? Yo creo que es un capítulo interesante pues para comprender qué es ese decenio y qué iniciativas en concreto se han implementado en España en relación con este decenio. El último capítulo es un capítulo que escribe Miquel Carrillo Ponce, en el que habla de la cooperación en el continente, ¿no? Y pone en concreto el foco, lo centra un poquito más en la cooperación española, ¿no? Y yo creo que es muy interesante porque en realidad lo que viene a poner encima de la mesa son muchas de las incoherencias, ¿no?, que marcan a veces pues la agenda internacional de cooperación al desarrollo y la necesidad de trabajar, como él bien dice, ¿no?, al final de su capítulo, la necesidad de, bueno, pues de mirar a África de otra manera y sobre todo de una África que se mire a sí misma llena de justicia y de oportunidades. Y en esta sexta parte también hay un capítulo que he escrito en relación a un análisis, una breve contextualización histórica crítica de lo que es el Tercer Plan África, ¿no?, el nuevo documento programático
de la política exterior española hacia África, que se aprobó hace ya 2 años, en marzo de 2019, que ya ha echado a andar y que yo creo que presenta algo muy interesante, ¿no? Y es que el Estado español parece que tiene un compromiso, ¿no?, por romper con una cierta intermitencia que haya caracterizado la política exterior española hacia África hasta la actualidad. Parece que el Estado español está realmente, ¿no?, comprometido con consolidar su política exterior hacia el continente, pero bueno, planteo ahí también algunas miradas críticas, ¿no?, en la medida en que se reproducen un poco determinadas narrativas, discursos afrooptimistas, afropesimistas, de los que justamente también hablaba Óscar al principio del libro, ¿no?, en su capítulo. Y esta sería esta sexta parte de análisis críticos de políticas, focalizada en particular o poniendo una nota especial en la reflexión sobre la relación del Estado español con el continente africano. Muy bien, muchas gracias. Y como dicen los ingleses, last but not least, al final teníamos pendiente pues hablar de esos 2 puntos concretos del libro, de esos 2 artículos concretos con la perspectiva de género. Uno, el de Angie, y otro, el de Celia. ¿Por dónde empezamos? ¿Angie? Y cierra Celia. ¿Celia primero? Yo creo que solo comentar que estos creo que son los únicos 2 capítulos que de alguna manera podríamos decir que tienen de alguna manera un poco de continuidad, entre comillas, con su intencionalidad, y creo que, bueno, quería remarcar también que es intencional, ¿no?, el darle especial relevancia al papel de las mujeres en el continente y a cómo se están organizando también actualmente, ¿no? No solo desde una mirada histórica, sino cómo se están organizando. Queríamos también contar teníamos el tiempo que teníamos, etcétera, ¿no? Siempre hay cosas que nos habría gustado que estuvieran en el libro. Entre ellas era otro capítulo más de mujeres afrodescendientes. Por ahora no ha podido ser. Digo por ahora porque esperemos que en el futuro podamos tener más libros Africalle. Y bueno, yo sí creo que quizás, Angie, tiene más sentido que comentes tú primero, ¿no? Vale. Dado a niveles un poco como de línea quizás histórica, o no sé cómo lo ves. Sí, perfecto. El capítulo que escribí yo para el libro, muchas gracias otra vez por la oportunidad para trabajar en esta empresa colectiva, y gracias a eso también por la presentación. Se refiere a un tiempo en que las africanas fueron feministas sin saberlas, y parte de una frase de Ama Taido, de una escritora feminista ganesa, que viene a decir que antes de que hubiera feminismo ya las africanas eran feministas. Al repartirnos el tema del feminismo en el continente africano, lo que hicimos fue que yo hablara un poquito del principio, de lo que podría ser la raíz histórica del feminismo en el continente africano, de un momento en el que existían una serie de estructuras, de formas de organizarse en la comunidad, de sociedades que daban un papel fundamental a la mujer en su desarrollo, en su crecimiento, en su expresión, y de cómo esas formas de organizarse chocaron con la islamización y con la colonización y desaparecieron bajo unas nuevas estructuras, o desaparecieron o sufrieron el impacto de estas nuevas estructuras. Yo de todas formas estoy empezando con el doctorado, y esto es un trabajo de principio de doctorado, así que todavía queda mucho por delante. La experta aquí para hablar de feminismo es Celia, así que, y además es la conexión con lo que está pasando hoy en día en la calle, así que era esto y poquito más lo que quería decir. Bueno. Aquí de experta nada, yo aprendiendo también. Menuda pelota. Bueno, yo por mi parte, en realidad, la verdad es que lo que decía Angie, ¿no? Al dividirnos un poco, en mi capítulo yo continúo. El capítulo empieza, bueno, a ver, me centro. Intento hablar de cómo bueno, pues cuáles son los ejes o cómo ha sido un poco el desarrollo de los activismos feministas en África, que para empezar también, pues estos son diversos, tienen sus propias raíces, sus propias prioridades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo de alguna manera ya empiezo
un poquito después, a nivel, digamos, histórico, que el capítulo de Angie. Nosotras, bueno, pues el feminismo blanco ahora está recuperando estamos recuperando muchas de nuestras figuras, poniendo en el sitio que corresponde a muchas mujeres que lucharon desde un punto, que estuvieron dentro de las luchas políticas, sociales, etcétera, culturales, y las feministas africanas están haciendo lo mismo, en realidad. ¿Qué pasa? Que, bueno, yo a veces tengo un poco de pelea con la organización de los feminismos en olas, ¿no? Porque nos dejamos, a pesar de que es una línea, no deja de ser simplemente una línea temporal, pero al final ponemos un foco en hitos importantes que, bueno, pues que para otras feministas de otros lugares no lo son, ¿no? Nuestra segunda ola a lo mejor coincidió con que la prioridad para ellas era de quitarse de encima, eran las luchas anticoloniales, ¿no? Entonces, bueno, pues las feministas africanas están recuperando todo esto. Entonces, bueno, yo hago, en el capítulo se hace una revisión un poco y luego también se pone en valor, bueno, pues ciertas... no sé cómo decirlo, ciertas estrategias también de las feministas africanas que quizás están más desarrolladas, pues porque, bueno, por ejemplo, ¿no? Hablar del neocolonialismo, los análisis interseccionales, etcétera, etcétera, puede ser que las tengan mucho más incorporadas porque han sufrido también los impactos, ¿no? De la globalización, del neocolonialismo, etcétera, etcétera, de una manera diferente. Bueno, y este es un poco el repaso que yo hago lanzando algunas ideas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Por lo que me cuentan, han entrado 2 o 3 preguntas. Si os parece, os las leo de golpe y podemos aquí intentar contestarlas. Yo creo que alguna de ellas se ha contestado durante la explicación de los capítulos del libro. Una pregunta de María de la Gracia Rodríguez, que viene a preguntar ¿qué cambio creen que se puede lograr sin involucrar la realidad del pueblo africano hoy en día? Esa es una. La segunda, creo que se mencionó el tema, si Lima Bin pregunta si se trata el movimiento de resistencia contra el Franco-Cefa, que creo que es algo de lo que habló Genaro, pero si quieren se puede volver a tocar. Y Karim Barreiro preguntaba, ¿ese seguimiento de las violencias está todo en este libro sobre África subsahariana? ¿Quién coge el guante? A ver si por ahí. Venga, Iván. Venga, yo cojo el guante de la última pregunta porque está más vinculada a lo que presenté. Voy a hacer breve para que no estalle aquí la de Dios otra vez. Y nada, no está evidentemente todo contemplado, ¿no? Son 5 capítulos que dan para lo que dan. Plantear la evolución y una mirada como muy crítica, rigurosa del que ha sucedido con la conflictividad armada del continente africano y los mecanismos de resolución en estos 40, 50, 60 años es evidentemente una tarea imposible en hacerla en 5 capítulos que se condensan al final en 50 páginas, ¿no? Pero sí es verdad que cubre, o pensamos que cubre un poco el objetivo que nos planteamos inicialmente, ¿no? De presentar como una foto que ayudase a entender mucho mejor y también que ayudase a tirar de hilos, ¿no? Por ejemplo, en los capítulos vamos tirando también de bibliografía, esto en cada uno de los capítulos, que ayudan un poco a tirar de ciertos hilos para ayudar a tener una comprensión mayor de cada uno de los temas que abarcamos, ¿no? Pero sí, ¿no? Al nivel de poder entender todo, evidentemente no. La idea es presentar una foto y a partir de ahí, pues, ayudar a que la gente pueda ir ampliando, ¿no? Muy bien. Genaro, no sé si quieres ampliar un poquito más sobre lo que hablábamos del Franco-Cefa. Bueno, como le decía previamente, el Franco-Cefa es una moneda que comparten una serie de países de África Occidental y de África Central. Y es uno de los pilares
la política de la France-Afrique que se lleva a cabo Francia desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es una moneda, pienso que la única moneda colonial que queda en la actualidad en el continente. Y esa moneda permite a los países africanos seguir bajo la tutela francesa sí o sí. Cada vez que hubo un intento de salir de este sistema, los líderes africanos que han entrado en eso se han enfrentado en consecuencias que a veces se han acabado muy mal, ¿no? Con la muerte. Así que es un tema muy delicado a nivel político. Ahora mismo, la lucha contra el Franco-CFA se lleva más bien por organizaciones de la sociedad civil como Urgence Panafricaniste de Kémy Séba, que ha hecho de la lucha anti-Franco-CFA su principal, como en francés se dice, cheval de batalla, no sé. Caballo de batalla. Gracias. Así que eso es el principal movimiento, pero hay mucho más como, ¿cómo se llama? Fanny Pigeot, francesa, que trabaja en Mediapart, que también produjo un libro muy interesante sobre la temática del Franco-CFA. A nivel de las comunidades, pues hay un rechazo muy serio de la sociedades africanas contra esta moneda. Pero como les decía, la élite africana está muy metida en esto. Se ha visto a Alassane Ouattara en 2019, pienso, defender a Franco-CFA, mientras todas o varias organizaciones de sociedades civiles estaban criticando esa moneda. Así que hay como una dicotomía entre la élite política, que está muy a gusto con esa moneda, y los pueblos que están intentando hacer que cambie ese sistema. Por eso hablaba anteriormente de que mientras es secreto, mejor es. Cuando se empezó a hablar en Europa a raíz de la crisis diplomática entre Italia y Francia, tuvo mucho más impacto y con consecuencia vieron que Macron a finales de 2019, con Ouattara precisamente, hablaron de poner fin al Franco-CFA, pero maquillándolo bajo una nueva apelación. Así que el Franco-CFA está muy contestado, entre comillas, entre las poblaciones africanas, pero la élite no veo muy bien que le moleste. Muy bien. Y la última que nos quedaba, no sé si Elsa, por ejemplo, quieres valorarla tú. Venía a preguntar algo así, porque la pregunta creo que llegó en italiano, pero ¿qué cambio crees que se puede lograr sin involucrar a todo el pueblo africano hoy en día? Imagino que remite a los activismos y a... Sí, yo creo que realmente puede remitir a muchas cosas. Creo que nada, ¿no? O sea, no sé, o sea, cualquier cambio en el continente africano pasa por las propias sociedades africanas, ¿no? Y sociedades africanas que yo creo que es muy importante tener en cuenta que están en España, o sea, están en África, pero también están en España y en otros países, forman parte de la diáspora, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante, por ejemplo, la propia movilización de la población afrodescendiente, ¿no? En espacios como puede ser la Asamblea General de Naciones Unidas, porque la ONU es una organización internacional que en muchas cosas está muy denostada, ¿no? Pero yo creo que porque la miramos desde una mirada muy eurocéntrica, que no tiene en cuenta cómo particularmente la Asamblea General ha servido como un espacio, ¿no? Para hacer llegar a la agenda internacional otras voces, otras miradas y otros conceptos, ¿no? Por eso yo creo que iniciativas como la década de los afrodescendientes son extremadamente importantes, ¿no? Yo creo que desde sensibilidades aquí europeas que están muy alejadas de tener una conciencia, ¿no? De lo que es la realidad cotidiana a la que se enfrentan personas negras o de muy diferentes procedencias, ¿no? A un racismo cotidiano, es fundamental, ¿no? Esta lucha, ¿no? Y eso es fruto, ¿no? De esos propios cambios y esa propia movilización del continente africano y de la diáspora africana, ¿no? Hay países con una población negra muy importante que son frutos, ¿no?
siglos de interacción y en el propio continente europeo tenemos muy olvidado nuestro pasado africano y nuestros profundos vínculos con el continente africano. Entonces, por responder a esa pregunta, cualquier cambio, ¿no?, pasa por el continente africano. Elsa, te pregunto de nuevo a ti otra cuestión. Tu capítulo habla del Plan África y justo esta semana pasada, hace muy pocos días, ha llegado como una nueva extensión de ese Plan África o una plasmación práctica de ese Plan África que se llama Foco África 2023. ¿Cómo has visto este foco, este plan? ¿Cómo lo valoras? Pues lo que he visto del Foco África hasta ahora hay algunas cosas que me parecen muy interesantes, ¿no? En concreto creo que me parecen interesantes porque intentan corregir algunas cosas que caracterizan el Plan África y que yo creo que pueden ser un poco problemáticas, como planteo en el capítulo, ¿no? Creo que aunque el tercer Plan África se llama Plan África, de facto es un plan que está muchísimo más centrado en África subsahariana, ¿no? Y hay algunas cuestiones en el Foco África que reflejan una sensibilidad, ¿no?, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores por a lo mejor ir avanzando hacia un acercamiento de las relaciones España con el continente africano que contemple el continente africano de forma más global, ¿no?, sin la tradicional dicotomía África del Norte, África subsahariana, ¿no?, que tiene una razón de ser, una razón histórica, ¿no?, pero que también plantea sus problemas en un contexto como el actual, en el que pues los propios países del norte de África están prestando cada vez una mayor atención, ¿no?, hacia el sur del Sáhara, y se están reforzando mucho los vínculos norte-sur, ¿no?, del continente. Entonces, yo creo que, por ejemplo, esa es una cuestión interesante. Es un documento, ¿no?, que en cierto modo busca implementar el Plan África en los próximos años hasta que termine la legislatura, ¿no? Entonces también será interesante pues hacer la valoración de lo que ha sido la implementación del Plan África pues en 2024, ¿no? 2023, 2024. Pero bueno, creo que hay una parte interesante de que España, ¿no?, que es el único país europeo que tiene frontera terrestre directa con el continente africano, con Ceuta y Melilla, ¿no?, el único país europeo que el más cercano, vamos a decir, geográficamente hablando, del continente africano, apenas 14 kilómetros, ¿no?, el estrecho de Gibraltar. Pues me parece muy interesante que muestre un compromiso por construir, digamos, unas relaciones más sólidas con el continente. Lo que sí creo que sería necesario es que en realidad creo que serían necesarios más vasos comunicantes, ¿no?, entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la propia academia, centros de investigación, centros de pensamiento, para que estos documentos se diseñen desde su inicio, contando con los propios aportes de la sociedad civil, ¿no?, que es una de las cuestiones que creo que podría contribuir mucho a reforzar y a corregir algunas de las lagunas o enfoques que caracterizan a la política exterior española hacia África. Muy bien, muchas gracias. Yo no sé si vamos terminando. ¿Algún mensaje para cerrar? Recomendar de nuevo a todo el mundo que viene San Jordi, que es un gran regalo para el Día del Libro, para entrar en África directamente, desaprendiendo la cantidad de estereotipos y de miradas, esas miradas únicas que lamentablemente aún perviven. Y agradecerles a todas y todos la presencia hoy y nos vamos viendo. Y oyendo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a Casa África, gracias a todos vosotros por la organización. Sí, muchas gracias a Casa África y también, bueno, desde Africalle, si nos dejas un segundito, Joan, para también agradecer de corazón a todos los autores y autoras que han participado en la obra, el compromiso que han tenido a lo largo del trabajo, que ha sido un trabajo muy acotado en el tiempo, y también, bueno, nos quedamos con una deuda enorme, con muchas voces que no han podido entrar en el libro y por cuestiones de agenda, de tiempo, y que esperamos que en la siguiente obra puedan estar, ¿no? Y desde aquí, bueno, a Basha, a Vanessa, a Íñigo, a Alejandra, a Aurora, a Yema, a Iciar
otras voces que habíamos invitado, pero que no pudieron entrar y que nos gusta hacer el reconocimiento. Y nada, muchísimas gracias a vosotros por el tiempo y nada, por aquí seguimos. Entonces, supongo que también es una gran noticia saber que habrá un Brújulas 2 o más brújulas o como lo decían llamar. DVD. Vamos a ver. Bueno, saludos a todos. Muchísimas gracias y el lema aquí es siempre, como somos jóvenes con mucha vida por delante, vamos a seguir produciendo, ¿eh? Ya estamos. Ese es el enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer y gracias por la acogida. Saludos.